Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Para mí es un gozo nuevamente poder saludarlos y poder llegar hasta sus hogares por este medio. Y hermanos, pues con el único propósito es de que todos estemos unidos, ustedes allá en casita, su servidor desde este santo lugar, y que estemos unidos en espíritu para alabar el nombre de nuestro Dios. En esta hora, hermanos, es día de alabanza, es momento, hermanos, de dedicar a nuestro Dios para darle gloria, honra y alabanza a su santo nombre. Así que vamos a orar y vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios con todo nuestro corazón. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te exaltamos, Dios eterno. Te damos gracias, Padre, por la vida, por la paz que tú nos das. Gracias por la salud, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas allá en sus hogares y por toda persona que pueda unirse a nosotros, Dios mío, con este mismo propósito de darte gloria, honra y alabanza con todo nuestro corazón, Padre. Por favor, Dios mío, recibe, Señor, estos cantos de adoración, con todo el corazón los dedicamos para ti, Padre mío. Recíbelos, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Vamos en esta hora a alabarte, Señor, con todo nuestro corazón. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a cantar este canto que dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria al Señor. Y vamos a cantar otros cantos más, pero con este empezamos, hermanos. Hagámoslo de todo corazón. Aleluya. Hasta aquí
Aleluya, gloria a tu nombre, Padre. Esperamos que te hayas agradado de estas alabanzas, Padre. Con todo el corazón nos dedicamos para ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a estar atentos a la voz de su palabra, hermanos, y que Dios les bendiga a todos. Amén, amén, aleluya. Dios les bendiga a todos, amados hermanos y hermanas, y a todo el público en general. Le damos gracias a nuestro Dios por su grande misericordia y bondad, porque hasta el día de hoy Él nos concede la vida y podemos decir, como dijo el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria al Señor. Amados hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y espero que la estén pasando bien, ustedes en casita con toda la familia. Y amados hermanos, pues vamos a escuchar la palabra de Dios. Y antes de que se me olvide, quiero darle estos avisos, hermanos. No tenemos el día preciso en que vamos a abrir el templo, espero que sea pronto, pero sí, amados míos, les invito que para el próximo domingo se preparen con el pan para consagrar y el fruto de la vid, para que tomemos la Santa Cena como lo hemos venido haciendo, hermanos, por este medio. Por esta vez lo vamos a volver a hacer así, amados míos. Prepárense, por favor, para el próximo domingo. Y bien, pues en esta hora tomen sus sagradas escrituras y vamos a leer la palabra de Dios allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, del versículo 18 al versículo 20. Vamos a leer todos unidos, hermanos. Perdónenme que les dé las citas bíblicas un poco rápido. Esto lo hago para no cansarnos, para no durar mucho tiempo, hermanos, aquí, sino que podamos dar un mensaje amplio y que sea provechoso para nuestra vida espiritual. Bien, leemos Mateo 28 del 18 al 20. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, los invito a que oremos a nuestro Dios, que sea su Espíritu Santo quien ministre su palabra. Bendito Dios de los cielos y de la tierra, te alabamos, te exaltamos, Señor, bendecimos tu santo nombre, Padre. Y en esta hora te pedimos, Dios omnipotente, que tú bendigas este lugar, que tú bendigas a mis hermanos y hermanas allá en casita, Padre, que bendigas a toda persona en todo lugar que pueda escuchar este mensaje, que tu Espíritu Santo derrame bendición sobre todos hasta que sobreabunde. Asimismo te ruego que bendigas a tu siervo, Padre mío, que va a hablar tu palabra. Te ruego, Padre, toma el control de mis labios y que sea tu Espíritu Santo el que ministre tu palabra, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendito seas para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. El tema que vamos a ver hoy es el bautismo en agua. Gloria al Señor. En este primer punto, amados míos, vamos a ver que el bautismo fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo amado de Dios. Es su Hijo unigénito, que Dios envió para salvar al mundo. Aleluya.
Así que, amados míos, toda persona, hombre o mujer, debe seguir fielmente, paso a paso, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y así, amados míos, Dios envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo Jesucristo para darnos la adopción de hijos. Aleluya. Qué hermoso es, amados míos, conocer estas cosas, como dice Gálatas. En Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 4, del versículo 4 al versículo 7, dice la palabra de Dios: pero cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Aleluya. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Qué hermosa es la palabra, amados hermanos. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama adentro de nosotros, clama el Espíritu de Cristo y dice: Abba, Padre. Padre amoroso, misericordioso, eres hermoso, cariñoso y tierno para con nosotros. Aleluya. Así que, amados hermanos, ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, esto es maravilloso. Por eso dice la palabra de Dios, allá en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aleluya. Y dice: amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Bendito sea nuestro Dios. Así que, amados hermanos, Dios, nuestro Dios, es maravilloso. Aleluya. Así que todo hombre o mujer que quiera ser hijo o hija de Dios debe seguir fielmente, paso a paso, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son las pisadas de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Amados hermanos, allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, del versículo 5 al versículo 17, dice la palabra de Dios, amados hermanos, que estaba Juan el Bautista en el río del Jordán, bautizando a la gente que venía a él. Y dice que salía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Aleluya. Y venían confesando sus pecados y eran bautizados por Juan el Bautista. Gloria al Señor. Y al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía:
generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen en decir dentro de ustedes mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios le puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Gloria a Dios. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Gloria al Señor. Amados hermanos, Juan le decía a las multitudes: he aquí, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, del cual no soy digno de llevar su calzado, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Amados hermanos, y sigue diciendo Juan, su aventador está en su mano, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Gloria al Señor. Espero que me estén entendiendo, amados míos. Su aventador está en su mano. Va a aventar el trigo para que el viento se lleve la paja, y va a recoger su trigo en el granero. El trigo, amados hermanos, son las personas que vinieron a Cristo, que se arrepintieron de sus pecados, que se bautizaron y siguieron fielmente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esos van a ir a su granero, al reino de los cielos. Y la paja son aquellos que no creyeron en el Señor, son aquellos que creyeron pero no obedecieron la palabra del Señor. Esos van a ser quemados en el lago de fuego que nunca se apagará. Así que, mis amados hermanos, debemos seguir fielmente las pisadas del Maestro. Quiero decirles que Juan el Bautista reprendía a los escribas y fariseos y saduceos y les decía: generación de víboras, porque él conocía, hermanos, la hipocresía de ellos. El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Amados hermanos, el Señor no quiere discípulos hipócritas. Dios no quiere hijos hipócritas. Si crees en Cristo, cree en Él, arrepiéntete de tus pecados, bautízate y síguele. Gloria al Señor. Sigue las pisadas del Maestro. Aleluya. Amados hermanos, Juan hablaba duro, pero, amados hermanos, en ese momento se presentó un santo varón que lo hizo cambiar de tono. Lo hizo cambiar de tono, hermano. Se presentó el Señor Jesucristo, entró en el agua hasta donde estaba Juan el Bautista para ser bautizado por él. Y Juan se le oponía. Y Juan le decía: Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. El Señor le dijo a Juan: deja ahora, Juan. Así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. Gloria al Señor. El Señor, amados hermanos, dice que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó, quiere decir que Juan dejó de oponerse y lo bautizó al Señor Jesucristo. Aleluya.
Y cuando el Señor Jesucristo subió del agua, dice que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Pero antes de eso dice que vio los cielos abiertos. Vio los cielos abiertos. Y al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Luego hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria al Señor. Amados hermanos, allí estaba el Santo Hijo de Dios. Y allí estaba también descendiendo como paloma el Espíritu Santo de Dios. Y allí estaba el Padre Celestial testificando desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Aunque no hizo pecado ni hubo engaño en su boca, pero dice el Señor: conviene que así cumplamos toda justicia. Y esos son los pasos que debemos seguir y que debe seguir toda persona que quiera ser hijo de Dios. Aleluya. Pero, amados hermanos, vamos a pasar al punto número 2. En el punto número 2, amados hermanos, dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo, después que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vamos a ver en el capítulo 4 de San Mateo, capítulo 4 del 1 al 11. Dice la palabra de Dios que después que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesucristo le respondió, citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Aleluya. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo. Y le dijo: échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, para que no tropieces con tu pie en piedra. El Señor Jesucristo le respondió lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Después le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor Jesucristo le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Entonces el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria al Señor. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo venció la tentación. Nuestro Señor Jesucristo reprendió al diablo y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Alabado sea nuestro Señor. Amados hermanos, estas son las pisadas
que debe seguir todo hombre y toda mujer, obedeciendo paso a paso las pisadas del Maestro. Aleluya. Así que, amados míos, no temamos a todo lo que pueda pasar. Hay que temer solamente a Dios. Porque Mateo capítulo 10, versículo 28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A él sí debemos temerle, amados hermanos. No digas, hermano mío, es que yo creo en Cristo, pero es que siento que no voy a poder cumplir. No digas eso. Si crees en Cristo, entrégale tu corazón a Cristo, bautízate y lava tus pecados, y el Señor te dará la vida eterna y Él te va a ayudar, porque así dice la palabra de Dios allá en el libro de los Hebreos capítulo 2 del versículo 14 al versículo 18. Dice la palabra de Dios: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Que el Señor Jesucristo lo reprenda. Cristo vive. Y dice la palabra de Dios: para librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, amados hermanos, que los judíos por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la ley, porque la ley produce muerte, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Gloria al Señor. Esa es la ley de la letra y esta es la ley del espíritu. El espíritu vivifica. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios: porque ciertamente Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para que, viniendo a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar a los pecados del pueblo. Cristo vive. Y en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer también a los que son tentados. Cristo vive. Así que, amado mío, todo hijo o hija de Dios va a tener tentaciones, pruebas, pero Cristo es poderoso para socorrer a los que son tentados y librarlos de todo mal. Aleluya. Qué hermosa es la palabra de Dios, amados hermanos. Hermosa es la palabra de Dios. Así que no temamos, amados míos. Confiemos en Dios, confiemos en Cristo y sigamos adelante. Gloria al Señor. Seamos valientes, porque el reino de Dios no es para cobardes, es para valientes en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Por eso Pablo decía: cuando siento que soy débil, entonces soy más fuerte. Gloria al Señor. Sigamos adelante, amados hermanos. Vamos a pasar al punto número 3. Amados hermanos, ¿qué es el bautismo? El bautismo es la entrada a la comunidad del nuevo pacto. Gloria al Señor. El bautismo es la entrada a la comunidad del nuevo pacto, precedido por la fe
en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque ciertamente el bautismo no salva. Puede haber muchos hombres y mujeres que se bautizan pero no lo hacen de corazón y siguen en el pecado. Esos no son salvos, aunque se hayan bautizado. Gloria a Dios. Lo que salva, amados hermanos, es la sangre que Cristo derramó en la cruz. Pero, amados hermanos, el bautismo, Cristo lo estableció como una ordenanza obligatoria para todo hombre y toda mujer que quiera ser hijo o hija de Dios. Aleluya. Es una ordenanza obligatoria, amados hermanos. Cristo vive. Cristo lo enseñó. Cuando Cristo andaba con sus discípulos, amados míos, los discípulos bautizaban a la gente que venía a Él. Los bautizaban, amados hermanos, porque así lo enseñó Cristo. Y Cristo mismo fue bautizado. Y después que Cristo resucitó de los muertos, se le apareció a sus apóstoles y les dijo, allá en San Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios. Entonces, el bautismo, amados hermanos, es obligatorio. Gloria al Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el Evangelio de San Mateo capítulo 28, lo que leímos del 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, el bautismo Cristo lo hizo obligatorio. Lo instituyó para todos sus discípulos, para todos los que quieran ser hijos o hijas de Dios. Tanto así, amados hermanos, como la circuncisión era obligatoria para los hijos de Israel y para los comprados por dinero. Podemos verlo allá en Génesis capítulo 17, amados míos. En el libro de Génesis capítulo 17, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Cristo vive. Dice, amados míos, del versículo 9 al versículo 14, dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí, que guardaréis entre mí y vosotros. Y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros y por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado
circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Vemos, amados hermanos, que el varón que no quisiera ser circuncidado iba a ser cortado del pueblo porque había violado el pacto de Jehová. Gloria al Señor. Y así pues, amados hermanos, también dice la palabra de Dios allá en Colosenses capítulo 2 del versículo 8 al versículo 13. Colosenses 2 del 8 al 13 dice la palabra de Dios. Dice, hermanos: y vosotros estáis completos en él. Perdón, del 8 al 13 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados. Aleluya. Así que, amados hermanos, dice la palabra de Dios que en él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano. En el pacto antiguo, los judíos tenían que ser circuncidados con circuncisión hecha a mano. Tenían que circuncidar la carne de su prepucio. Pero nosotros, hermanos, la circuncisión no hecha a mano es al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso de nuestras malas obras. Cuando nosotros venimos a Cristo, nos arrepentimos y nos bautizamos, nosotros resucitamos con Cristo para ser una nueva criatura, y Él nos perdona todos nuestros pecados. Así que, amados míos, Cristo hizo obligatorio el bautismo. Alabado sea el Señor. Y quiero decirles, mis amados hermanos, quiero decirles que los apóstoles obedecieron fielmente, siguiendo paso a paso las pisadas del Señor, las pisadas del Maestro. Gloria a Dios. Amados hermanos, allá en Hechos capítulo 2, del versículo 36 al 42, dice la palabra de Dios que en el primer discurso de Pedro había como 3,000 personas, porque era la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Pedro tenía la multitud enfrente y Pedro empezó a darles el discurso, y solamente les voy a mencionar del versículo 36 al 42. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo al pueblo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha levantado y lo ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Cuando la multitud oyeron estas palabras, hermanos, se compungieron de corazón, se dolieron de corazón y se sintieron culpables por haber dado su voto para que Cristo fuera crucificado. Entonces le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aleluya. Amados hermanos, Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra de Dios que con esas y muchas palabras más les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos de ustedes, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que los que recibieron la palabra de Dios se bautizaron y se añadieron a la iglesia en ese día como 3,000 personas. 3,000 personas, amados hermanos. Gloria a Dios. Y saben que, hermanos, dice que toda esa multitud de gente que se había convertido a Cristo perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una iglesia unida y llena de gozo y del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Así que, amados míos, la doctrina del Evangelio consiste, amados hermanos, desde la doctrina de arrepentimiento y el bautismo también. Todo va, amados hermanos, junto con el mismo propósito. Gloria al Señor. Amados hermanos, allá en el libro de los Hechos, capítulo 8, del versículo 26 al versículo 40, dice la palabra de Dios que un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y Felipe se levantó y fue a donde el ángel le dijo, y he aquí que un etíope eunuco, aleluya, un etíope eunuco, gloria al Señor, que era funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus bienes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Alabado sea el Señor. Perdón. Dice que este hombre había venido a Jerusalén para adorar a Dios, obviamente. Y volvía de regreso, sentado en su carro, e iba leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe fue y oyó que leía al profeta Isaías y le preguntó: ¿pero entiendes lo que lees? El eunuco le respondió: ¿pero cómo podré, sin
ninguno me enseñare. Y el pasaje que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. En su humillación no se le hizo justicia, pero su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso iba leyendo el eunuco. Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Y le dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando desde esa escritura, le predicó todo el evangelio de Jesucristo, comenzando desde Isaías 53 del 1 al 12, donde dice la palabra de Dios: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Aleluya. Dice la palabra de Dios, amados hermanos: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo eso le explicó Felipe al eunuco y le dijo: no está hablando Isaías de él mismo, está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nosotros vimos, que nosotros comimos con él, anduvo en el pueblo haciendo milagros, andando enfermos, echando fuera demonios y resucitando muertos. Pero se levantó el sumo sacerdotes y los escribas y los fariseos con los gobernantes y lo entregaron a la muerte y murió crucificado. Pero al tercer día resucitó y se apareció a nosotros, y nosotros vimos la marca de los clavos y la herida de su costado. Y nos dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso le dijo Felipe al etíope. Estoy parafraseando, hermanos, y estoy seguro que sí le dijo, porque le dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí va el etíope y Felipe sentado en su carro, caminando en el camino en el desierto. Y amados hermanos, llegaron a cierta agua. Y el eunuco había entendido perfectamente el mensaje de salvación. Y le dijo a Felipe: allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le respondió: si crees de todo corazón, bien puedes ahora. Y el eunuco dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque así dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. El eunuco confesó con sus labios: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Y dice, hermanos, que el eunuco le dijo al cochero que detuviera el carro. Entonces descendió
Felipe y el eunuco y descendieron al agua. Y allí le bautizó. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que Dios hizo un milagro en ese momento, hermanos. Dios hizo un milagro para confirmar la fe del eunuco. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Felipe desapareció del lugar. El eunuco buscaba a Felipe, pero no lo encontró, no lo vio más, nunca más lo volvió a ver. Y amados hermanos, dice la Biblia que el eunuco siguió gozoso su camino. Y estoy seguro, amados míos, que llegó a su casa y llegó testificándole a su familia y a todos sus amigos y conocidos y a todos a quienes les pudo testificar esa hermosa experiencia. Gloria a Dios, y estoy seguro que muchas personas se convirtieron por el testimonio del eunuco. Gloria al Señor. Amados hermanos, entonces Felipe, el Espíritu Santo lo arrebató, desapareció de allí y se encontró en Azoto, en otra ciudad, y comenzó a anunciar el Evangelio en Azoto, hermanos, y siguió predicando hasta llegar a Cesarea. Qué hermoso es nuestro Dios, maravilloso, a su nombre sea la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, el Evangelio de Jesucristo es que el que creyere en Jesucristo y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por tan bueno que sea, porque venía a la iglesia todos los días y cooperaba y daba diezmos y daba dinero para comprar lámparas y para arreglar todo lo que hacía falta. Amados hermanos, si no obedecemos fielmente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de nada sirve. Gloria a Dios. Vamos a ver otro pasaje, hermanos, allá en Hechos capítulo 22, del versículo 14 al versículo 16. Pablo narra su testimonio, solamente voy a leer del versículo 14 al 16. La Biblia dice, amados hermanos, que cuando Saulo llevaba cartas firmadas por el sumo sacerdote para perseguir a los cristianos y llevarlos presos a Jerusalén para castigarlos, dice que en el camino, hermanos, se le apareció el Señor, una luz resplandeció y lo dejó ciego y lo derribó a tierra. Y oyó una voz desde el cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo el Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues. Gloria a Dios. Entonces Saulo le dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y le dijo: ve a Damasco y allá se te dirá lo que debes de hacer. Y dice que Saulo no veía a nadie, quedó ciego, porque la gloria del Señor Jesucristo lo había cegado. Entonces lo llevaban de la mano y lo llevaron a Damasco. Y allá Saulo estuvo en ayuno durante 3 días, no comió pan ni bebió agua. Entonces Dios, el Señor Jesucristo, envió a Ananías. Gloria a Dios. Un discípulo judío piadoso, irreprensible en cuanto a la ley. Y le dijo: ve a la calle que se llama Derecha. Allí hay un hombre que se llama Saulo. Va y pone las manos encima para que reciba la vista, porque él ha visto en una visión a un hombre que se llama Ananías, que le pone las manos encima y recibe la vista. Ananías le dijo al Señor: Señor, hemos oído cuántos males ese hombre le ha hecho a tu pueblo.
¿Cuántos males le ha hecho a tu iglesia? El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre hacia los gentiles. Y yo le enseñaré lo que es necesario que padezca por mi nombre. Gloria al Señor. Y amados hermanos, Ananías fue a donde estaba el Señor Jesucristo. Y la cita que les di dice que Ananías le dijo a Pablo, hermano Saulo, el Señor te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la ley de su boca. Porque tú serás testigo suyo de todo lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Oiga bien, Hechos 22 del 14 al 16 está diciendo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gloria al Señor. Así que, amado hermano, hermana, no endurezcas más tu corazón. No creas que siendo buena persona te vas a salvar. El Señor Jesucristo te dio un ejemplo. Él se bautizó también. Él no hizo pecado ni hubo engaño en su boca, pero Él dijo que así es necesario cumplir toda justicia. Aleluya. Amado hermano, hermano, yo te invito en esta hora, no endurezcas más tu corazón. Ven hoy a Cristo, entrégale tu corazón a Cristo, joven, jovencita. Cristo te ama. Cristo murió por ti en la cruz. Cristo quiere salvarte, Cristo quiere ayudarte. Porque ¿sabes qué, hermano mío? Joven, jovencita. Si mueres y no te has arrepentido y no te has bautizado, cuando Cristo venga, tú no vas a resucitar en la primera resurrección. Porque la palabra de Dios dice allá en Apocalipsis capítulo 20 versículo 6, bienaventurados aquellos que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Acuérdense que la muerte segunda es el lago de fuego. El lago de fuego no tiene potestad sobre ellos, los que tengan parte en la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Gloria al Señor. Así que, amado mío, joven, jovencita, si Cristo viene y tú no te has arrepentido y no te has bautizado, cuando Cristo venga te quedarás aquí a sufrir la gran tribulación y a sufrir, hermanos, la ira venidera y a sufrir las plagas que van a suceder en este mundo. Pero la decisión es tuya. Si tú vienes a Cristo hoy, si tú le entregas tu corazón a Cristo, si tú te bautizas y te arrepientes de todos tus pecados y te conviertes a Cristo de todo corazón, el Señor Jesucristo te cubrirá debajo de sus alas y en sus manos estarás seguro. Gloria al Señor. Hermano mío, hermana, no soy bueno para explicar la palabra de Dios, pero sí te estoy hablando conforme a las Sagradas Escrituras. Haz una oración conmigo. Haz una oración conmigo. Y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque el mañana ya no es nuestro.
Ni siquiera sabemos si vamos a amanecer el día de mañana. Pero hoy que tienes vida, recibe al Señor en tu corazón. Recibe a Cristo en tu corazón. Levántate y bautízate. No te detengas. No esperes más. Hoy es tu día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Cristo quiere limpiar tus pecados con su sangre preciosa. Vamos a orar en esta hora. Bendito Padre Celestial. Te alabamos, te exaltamos, Señor, Dios de los cielos y de la tierra. Gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra hermosa y maravillosa. Porque por tu palabra, Señor, me has llamado y me has transformado y me has hecho una nueva criatura. Gracias, Señor, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz. Gracias, Señor, por tu santo Hijo Jesús que nos amó y murió por nuestros pecados. Y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, abogando por nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. He hablado tu palabra, Dios mío. Quizá haya hombres y mujeres que han sido compungidos de corazón, que se han dolido de corazón y se han arrepentido, que hoy quieran venir a ti, Señor, que quieran bautizarse para arrepentimiento, para perdón de los pecados y para que reciban el Espíritu Santo. Bendito Señor, te pido que los oigas, te pido que los recibas, Señor, en tu presencia, te pido que los perdones. Te pido que les des vida eterna, Padre. Y te pido, Señor Dios de la gloria, que tú les bendigas. Y como dice tu palabra, Señor, que en cuanto tú padeciste siendo tentado y eres poderoso para socorrer a los que son tentados, te ruego que tú los ayudes en las pruebas y tentaciones. Dales la fuerza, Señor, para que puedan mantenerse firmes en la fe y el maligno no los toque. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Mi alma te alaba, mi alma te adora. Gracias, Padre. Te ruego que los bendigas a todos y que los bendigas, Señor. Que los cubras con la sangre preciosa de tu Santo Hijo Jesucristo. Y los llenes de tu Espíritu Santo, y que tu ángel acampe alrededor de ellos y los defienda y los libre de todo mal. Gracias, Padre. En tus manos encomendamos nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Gracias, Señor. Acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos míos, que Dios les bendiga a todos. Esfuércense y sigan las pisadas de nuestro Señor Jesucristo.